que he hecho referencia. Es en esta Roma donde el naciente libertador sella su compromiso con su patria. La independencia quedó asentada en el acta nacida del Supremo Congreso de Venezuela, celebrado en la ciudad de Caracas, y se produce un cambio trascendental en la historia venezolana y latinoamericana. Se liquidaron más de 300 años de sumisión al sistema monárquico y la ruptura definitiva con el colonialismo español como consecuencia de muchos años de esfuerzo, de resistencia, de insurrecciones y de luchas anticoloniales. Fue hace 2 siglos que un grupo de venezolanos tomó la firme decisión de construir y transitar el camino de la libertad y de la soberanía, en sustitución del sistema monárquico anacrónico y atrasado del Imperio Español. Comenzó con la rebelión de los oprimidos, así llamada. Se inicia desde el mismo momento de la llegada de los conquistadores españoles a las costas venezolanas. Es una tradición de resistencia, cuyos momentos iniciales llegan hasta nosotros, a través de las acciones liderizadas por caciques como Guaycaipuro, Tamanaco, Terapaima y tantos otros que se opusieron a la conquista española en nuestras tierras. La resistencia indígena fue por encima de todo una heroica afirmación de la humanidad de nuestros pueblos originarios. Junto a esa rebelión indígena se han de recordar las acciones contra el régimen esclavista, conocida como la rebelión de los negros perleros, ocurrida en Cubagua en 1603, protagonizada por esclavos que eran explotados en la extracción de perlas en dicha isla, o la rebelión de Andresote, ocurrida en 1731 y en 1733, en los valles de Yaracuy, hasta llegar al levantamiento de José Leonardo Chirinos en la Sierra de Falcón, el 11 de mayo de 1795. Las autoridades coloniales acusarían a Chirino de querer implantar la ley francesa, en una clara alusión tanto a la Revolución Francesa como a la haitiana, 2 procesos unidos de manera indisoluble. Otra rebelión digna de destacar es la conocida como la Conspiración de Gual y España de 1797, que se produce apenas 3 años después de la insurrección de Chirino. Manuel Gual y José María España eran cultos, adinerados, tenían como propósito proclamar la independencia de Venezuela, proclamar la república y abolir las distinciones de clases. Esta fallida conjura mostraba un salto cualitativo en relación con los levantamientos anteriores, ya que se intentó recoger las exigencias de igualdad y de justicia de los oprimidos, dentro de un programa de independencia nacional y soberanía popular. Luego vino la expedición de Francisco de Miranda en 1806. Tuvo un aporte valioso en el proceso de independencia. Sus viajes por todo el mundo y su experiencia son significativas en procesos tales como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Eso permitió sumarle esos conocimientos a la lucha en el terreno, a la lucha independentista de Venezuela. Los historiadores afirman que el movimiento independentista estaba inspirado en lo que había ocurrido en ese tiempo en el mundo. Es de mencionar entre ellos a los sucesos más importantes: la independencia de Estados Unidos de América, ocurrida en 1776, cuando se independizaron del Imperio inglés, abrieron el camino y esparcieron su ejemplo a otras colonias en América como Venezuela. La Revolución Francesa, en 1789, con su proclama de libertad, igualdad y fraternidad, trajo un antecedente que tuvo mucho impacto entre todos los intelectuales que veían en el régimen existente en Venezuela que no se ajustaba a esos ideales que eran aspiraciones legítimas de esa generación. La independencia de Haití, ocurrida en 1804, fue una de las principales en el mundo y más precisamente en América Latina. A ella son pocos los historiadores que le brindan el crédito que merece la revolución allí ocurrida y sobre todo el impacto que tuvo en la abolición de la esclavitud. Otro acontecimiento de gran influencia
es la invasión napoleónica a España, ocurrida en 1808. Los franceses, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, habían invadido España, obligado al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a abdicar a favor de Napoleón, quien puso a su hermano José Bonaparte como rey de España, identificándolo como José I. Esta abdicación de los Borbones al Reino de España debilita a España como colonizadora y da impulso al movimiento independentista en América y en Venezuela. Toda esa cadena de sucesos origina el 19 de abril de 1810 como uno de los hechos más próximos e influyentes al 5 de julio de 1811. Recordemos que la revolución del 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. Vicente Empar, capitán general de Venezuela, fue destituido por el Cabildo de Caracas, dando paso a la formación de la Junta Suprema de Caracas. Ese día se reunió un cabildo extraordinario como respuesta inmediata a la disolución de la Junta Suprema de España y a la renuncia del rey Fernando VII. Ese movimiento se originó por el rechazo de los caraqueños al nuevo gobernador Vicente Empar, quien había sido nombrado por la Junta Suprema de España, disuelta en ese entonces. A su vez, la Junta Suprema de Caracas propone elegir y conformar un cuerpo legitimado con una consulta al pueblo con el objetivo que decida sobre nuestra soberanía. Surge el Supremo Congreso de Venezuela el 2 de marzo de 1811, el cual sería el gran decisor de la independencia absoluta de Venezuela. Estuvo conformado por 44 diputados que fueron electos, perteneciente a las 7 provincias que apoyaban el proceso de independencia, quedando excluidas aquellas provincias Coro, Maracaibo y Guayana, que negaron el reconocimiento a la Junta de Caracas y mantenían su apoyo a la autoridad de Cádiz en España, la única provincia que quedaba leal al régimen español de Fernando VII y por supuesto que rechazaba a José I, surgido de la invasión de Bonaparte. En dicho congreso hubo demoras en aprobar definitivamente la autonomía nacional por parte del Supremo Congreso. Se produciría un ambiente de tensión que desbordaría pasiones encontradas entre este y la sociedad patriótica. Aunque la mayoría de los parlamentarios apoyaba sin duda la independencia, surgían a la hora de las deliberaciones muchas vacilaciones que iban postergando aquella tan urgida decisión. Detenía también al naciente Parlamento la indecisión sobre la mejor forma política para la futura república, el centralismo o el federalismo. Además pesaba en el ánimo de algunos diputados el hecho de que se hubiera jurado fidelidad a Fernando VII durante los sucesos de abril del año anterior. En los espacios de la sociedad patriótica, el joven Simón Bolívar pronunciaría su primer discurso conocido y dijo en ese discurso: se discute en el Congreso Nacional lo que debería estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. ¿Qué debemos atender a los resultados de la política de España? ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos decididos a ser libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse con calma y 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perder. Se decidió por petición del mismo Bolívar dirigir al Congreso un documento expresando estos sentimientos. La mañana del 5 de julio de 1811, el presidente del Congreso comunicaba en sesión pública
la posición del Ejecutivo a favor de la independencia. Inmediatamente, nuevos diputados pronunciarían sus argumentos en contra de las indecisiones de ciertos representantes, mientras que otros, antes opuestos, cambiaban de opinión a favor de la emancipación. Finalmente se proclama la Declaración de Independencia de Venezuela en un documento en el cual 7 provincias españolas pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela en Sudamérica declararon su independencia del Reino de España y explicaron sus razones para esta acción. Significó la partida de nacimiento de Venezuela como nación. Como consecuencia de la independencia de Venezuela, aunado a los acontecimientos ocurridos con anterioridad en el mundo, la independencia de Estados Unidos de América, la Revolución Francesa, la independencia de Haití, la invasión francesa a España, se produce en América Latina una fuerte inspiración libertaria en aras de la emancipación latinoamericana. Todos estos acontecimientos conforman un extraordinario caldo de cultivo que aceleran las motivaciones independentistas en América Latina. Se produce entre 1804 y 1828 la proclamación de la independencia de una docena de estados americanos, como resultado del esfuerzo de los patriotas latinoamericanos que se inspiraban en los reclamos de una sociedad mejor. Ahora bien, hoy 5 de julio, analizando la independencia, recordamos algunos hechos trascendentales de 203 años de historia venezolana y observamos que esos ideales de lucha de Simón Bolívar han sido recogidos por muchos patriotas venezolanos. Pero que no quede la menor duda, su intérprete del libertador de Simón Bolívar y ejecutor ha sido Hugo Rafael Chávez Frías. Para entender la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez y lo que ocurre en Venezuela, en la Venezuela de hoy, hay que estudiar a Bolívar. Conocer la lucha independentista del anticolonialismo y del antiimperialismo de Simón Bolívar, de las luchas antifeudales del pueblo venezolano y de su compromiso con la democracia, la justicia y el socialismo. Considero oportuno recordar la frase del historiador Marc Bloch, quien decía: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pudiéramos continuar o quisiéramos continuar con relatos de la historia venezolana, de los sucesos del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y el presente. Sin embargo, ni el tiempo ni el escenario lo permiten. Por lo que me limitaré a recordar que la crisis más profunda que vivió Venezuela después de la independencia trajo de su mano al movimiento bolivariano liderizado por Hugo Chávez. Lo trajo para salvar al país de una catástrofe. Fue en el año 1998, cuando electo por primera vez Hugo Chávez Frías como presidente de la República, el país agonizaba, producto de una crisis económica e institucional, política, que enterraba el modelo neocolonial imperial. Ese modelo no se resigna a perder el control de nuestras riquezas que han usado para el beneficio de la oligarquía. Y por la otra parte, el viejo modelo se confronta con un nuevo proyecto nacido de la venezolanidad, inspirado en el pensamiento de Simón Bolívar y reconociendo el contenido liberador del Evangelio y aspirando a construir una nación justa, soberana y democrática. Hay coincidencias plenas entre el ideal de Simón Bolívar y lo que Chávez presentó al elector venezolano. Chávez recoge los sueños del libertador, casi todos plasmados en los documentos que compilan su pensamiento. Es el pensamiento de Bolívar antiimperialista, que busca construir una patria soberana e independiente y con la aspiración integracionista de alcanzar una América unida. Por esto, el mundo reconoce en Bolívar el promotor de la patria grande, el creador de la Gran Colombia y el precursor de la integración latinoamericana. Estos postulados son recogidos por Chávez y hace de la integración latinoamericana una de sus principales banderas al promover el ALBA, Petrocaribe, CELAC, UNASUR, como un mandato de Bolívar, el impulsador de la patria grande. El ideal común es producir la felicidad
Como decía el Libertador, el mejor sistema es aquel que produce mayor suma de felicidad. Chávez promueve derechos civiles y políticos para que todos podamos incidir en las decisiones públicas y podamos tener garantías contra todas las formas de opresión. Promueve también derechos económicos, sociales y culturales para garantizar una vida digna y decorosa y enriquecer el patrimonio espiritual de los venezolanos. Ahora bien, es oportuno recordar que los procesos de cambio viven en permanente tensión. Sus opositores no se resignan y buscan por cualquier medio paralizarlos o destruirlos. Lo que hoy vive Venezuela en revolución socialista, lo vivió la Venezuela recién independizada. Declarada la independencia entre 1811 y 1821, sufrimos tiempos de mucho asedio, invasiones, guerra, hostigamiento, de quienes se negaron a aceptar que el pueblo venezolano había decidido hacerlo. Situación similar nos ha tocado sufrir en estos últimos 15 años de revolución bolivariana. Pese a haber demostrado fehacientemente nuestra restricta decisión de ser libres, soberanos, independientes, con democracia participativa y protagónica, hemos sido víctimas de una constante estigmatización, sabotaje, campaña descalificadora, terrorismo, golpe de Estado, intentos de magnicidio, guerra económica, etc. Hoy como ayer existen las fuerzas antagónicas en permanente pugna. Una, la verdaderamente revolucionaria, la que entraña la lucha por la consecución de una patria verdaderamente libre y soberana, donde la construcción de la democracia popular, participativa y protagónica es asumida como una tarea de todos, y que coloca las riquezas del país para el beneficio de todos los venezolanos, con especial énfasis en los pobres de la patria. Y otra, promovida y auspiciada por el imperio norteamericano y sus aliados, que aspiran a regresar al viejo modelo de democracia representativa llena de injusticias y de privilegios. Este es el dilema que hay en la Venezuela de hoy. Fallecido Hugo Chávez, nos corresponde vivir tiempos de más dificultad. Le ha tocado al presidente Nicolás Maduro la difícil y titánica tarea de suplir a Hugo Chávez, lo cual ha venido haciendo con enorme compromiso y valentía, desarrollando en cada acción el aprendizaje obtenido a su lado y cumpliendo su legado histórico. Distinguidos amigos, estas fricciones que ahora vivimos eran previsibles que ocurrieran. La historia se repite y el imperio se niega a permitir que una de sus colonias más favorecidas de riquezas naturales se libere y se convierta en un ejemplo para el mundo. El asedio permanente que hoy vivimos tiene su impacto y pone en zozobra al proceso revolucionario, que obliga a desatender lo prioritario por atender lo urgente. También tiene su efecto en el alma, en el pensamiento de quienes formamos parte de la revolución. Se produce como consecuencia de ese asedio, de ese cerco, de esta estigmatización y de esas incertidumbres, en parte de las bases, y por qué no decirlo, en algunos dirigentes del proceso bolivariano, cierta sensación de desilusión, tristeza, desaliento, incertidumbres que generan contradicciones, aflorando a la opinión pública opiniones que contribuyen a más descontento y debilitan la indispensable unidad para alcanzar las tareas que nos obligan. No hay que alarmarse. La respuesta es socialismo y más socialismo. Eso sí, hay que ocuparse y recordar las sabias palabras del Libertador, que en momentos de crisis y situación similar dijo aquella frase: unión, unión o la anarquía nos devorará. Nada más oportuno para conmemorar la independencia en este año 2014, en tiempos de muchas dificultades, que recordar esa frase. Entre otras cosas, para salvaguardar nuestra propia independencia, la de ayer y la de hoy. Muchas gracias. A continuación, la ofrenda floral a cargo
Del embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana, ciudadano Julián Isaías Rodríguez Díaz, acompañado del embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede, ciudadano Germán Mundaraín, de la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ciudadana Gladys Francisco Hermaneja Durán, y del agregado militar de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana, general de brigada Franklin Antonio Bulnes Vasconcelos. Attenti, presentad, onore caduti. Riposo. A continuación, los invitamos a guardar un minuto de silencio y reflexión en homenaje a nuestros héroes independentistas de la Patria Grande. Inicia el minuto de silencio.